Mi familia siempre había sido como esas que se ven en los comerciales de televisión. Sonrisas amplias, comidas dominicales y fotografías perfectas para colgar en la sala. O al menos, eso era lo que yo creía. Me llamo Carmen Mendoza. Tengo 32 años y vivo en Valparaíso, esa ciudad de colores que se derrama sobre los cerros chilenos como pintura fresca. Crecí entre el olor a mar y las casas de hojalata que brillan bajo el sol del Pacífico, con mis padres y mis 2 hermanos menores, Roberto y Lucía. Papá, Ernesto Mendoza, era un hombre respetado en el barrio. Trabajaba como contador en una empresa pesquera y siempre vestía impecable, con esa formalidad anticuada que ya nadie mantiene. Era estricto pero justo, o eso decían todos. Mamá, Elena, dedicó su vida a nosotros y a la pequeña librería que administraba cerca del mercado. Nos criaron con valores firmes, con la idea de que la familia era lo primero y que los problemas se resolvían puertas adentro. Nunca cuestioné esa normalidad hasta hace 6 meses, cuando regresé a casa para el cumpleaños 70 de papá. Yo ya llevaba 5 años viviendo en Santiago con mi esposo Miguel y nuestros gemelos de 4 años. La distancia había sido mi escape silencioso, aunque nunca lo admití en voz alta. El día de la celebración, la casa de mis padres era un hormiguero de parientes. Tíos que no veía en años, primos con hijos que apenas reconocía, y la infaltable tía Marta con sus comentarios afilados sobre mi peso, mi trabajo como profesora universitaria. ¿Y cuándo vas a conseguir un trabajo? ¿De verdad? Y la forma en que criaba a mis hijos. Están muy flaquitos estos niños. ¿Les das de comer bien? En mis tiempos, los niños respetaban a los mayores y no andaban correteando así. Las frases típicas que me hacían recordar por qué prefería las videollamadas a las visitas. La tensión comenzó cuando mi hermano Roberto llegó con David, su pareja desde hacía 3 años. En las reuniones anteriores, David nunca había venido. Roberto siempre ponía alguna excusa. Que si David tenía que trabajar, que si estaba con gripe, que si tenía que visitar a su familia. Pero esta vez llegaron juntos, tomados de la mano, con un regalo envuelto en papel brillante para papá. Vi cómo la sonrisa de mi madre se congeló. Papá ni siquiera se levantó del sillón, donde recibía saludos. El silencio que siguió fue como esos segundos antes de una tormenta, cuando el aire se espesa y sabes que algo va a estallar. ¿Qué hace él aquí? La voz de papá retumbó en la sala. Los niños dejaron de jugar. Las conversaciones se apagaron. Roberto, siempre el conciliador, el que nunca alzaba la voz, respondió con una calma que me sorprendió. Es mi pareja, papá. Viene a celebrar contigo como parte de esta familia. Mi madre intervino, con esa voz aguda que usa cuando está nerviosa. Hijo, hablamos de esto. Sabes que tu padre no... No, mamá. Ya no tengo 15 años. No vine a esconderme ni a pretender. David es parte de mi vida, y si no puede estar aquí, entonces yo tampoco. Los primos comenzaron a murmurar. La tía Marta hizo una señal de la cruz tan exagerada que en otro contexto habría sido cómica. Mis hijos miraban confundidos. Mientras Miguel intentaba distraerlos llevándolos al patio, papá se levantó con dificultad. A sus 70 años seguía siendo un hombre imponente, de esos que no necesitan gritar para intimidar. En mi casa se respetan mis reglas. Si no puedes entenderlo, la puerta está abierta. Lo que sucedió después fue como ver una película, en cámara lenta. Roberto dejó el regalo sobre la mesa del comedor. Tomó la mano de David y caminó hacia la puerta. Lucía, mi hermana menor, que siempre había sido la consentida de papá, se interpuso. No, Roberto, no te vayas. Papá, por favor, es tu cumpleaños, es tu hijo. Mi padre la apartó con un gesto y dijo algo que jamás pensé escuchar. Yo solo tengo 2 hijos ahora. La puerta se cerró tras Roberto y David. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado, con esa habilidad macabra que tiene mi familia para barrer los problemas bajo la alfombra. La torta se cortó, las fotografías se tomaron, las copas de vino chileno circularon entre risas cada vez más forzadas.
Esa noche, después de acostar a los gemelos en la antigua habitación que compartía con Lucía, busqué a mi hermana. La encontré en el patio trasero, fumando a escondidas como cuando éramos adolescentes. ¿Cómo puede ser tan injusto?, le pregunté, sentándome junto a ella en los escalones de cemento donde solíamos contar estrellas. Lucía dio una calada profunda. Siempre ha sido así, Carmen, solo que antes lo aceptábamos como normal. ¿A qué te refieres? Mi hermana me miró con una mezcla de tristeza y resignación. ¿Recuerdas a la tía Sofía? La hermana de mamá que supuestamente se fue a Argentina y nunca más volvió. Asentí vagamente. Tenía recuerdos borrosos de una mujer de risa fuerte y pelo corto que desapareció de nuestras vidas cuando yo tenía unos 10 años. No sé, fue a Argentina. Papá la echó de nuestras vidas porque era lesbiana. Mamá nunca la defendió, como tampoco defendió a Roberto hoy. La revelación fue como un golpe en el estómago. De repente, muchos silencios de mi infancia cobraron sentido. Las fotografías familiares con rostros recortados, los nombres que no se mencionaban en las reuniones, las historias que quedaban a medias. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque eras la mayor, la que tenía que dar el ejemplo. Mamá y papá siempre decían que tenías que ser perfecta. Recordé la presión constante, las expectativas asfixiantes, mi necesidad de huir a Santiago para respirar. La idea de que mi vida entera estaba construida sobre mentiras me revolvió el estómago. Tenemos que hablar con papá, dije finalmente. Lucía soltó una risa amarga. ¿Para qué? ¿Crees que va a cambiar a sus 70 años? Roberto lo intentó, durante años antes de rendirse. Esto no se trata solo de Roberto o de la tía Sofía. Se trata de nosotros, de la familia que creíamos tener. No puedo seguir pretendiendo que todo está bien. Mi hermana apagó el cigarrillo contra el escalón, dejando una pequeña marca negra que se sumaba a las muchas que habían quedado de nuestras escapadas nocturnas. Haz lo que quieras, Carmen. Pero yo vivo aquí, no a 200 kilómetros de distancia. No puedo darme el lujo de abrir esa caja de Pandora y luego irme. Sus palabras me dolieron porque tenían verdad. Era fácil para mí llegar, remover todo y luego volver a mi vida en Santiago. Pero algo se había roto dentro de mí, algo que no podía ignorar. Esa noche no pude dormir. Mientras Miguel roncaba suavemente y los gemelos dormían abrazados en la cama contigua, yo miraba el techo de mi habitación de infancia, donde todavía brillaban las estrellas fluorescentes que papá había pegado cuando tenía miedo a la oscuridad. El mismo padre que hoy había desconocido a su propio hijo frente a toda la familia. Al amanecer, tomé una decisión. Necesitaba hablar con Roberto antes de enfrentar a mis padres. Miguel entendió sin necesidad de muchas explicaciones. Siempre ha sido así entre nosotros. Una mirada basta. Se quedaría con los niños mientras yo buscaba a mi hermano. Roberto vivía en un departamento pequeño pero luminoso en Cerro Alegre, uno de los barrios más bohemios de Valparaíso. Desde su ventana se veía el puerto, y en días despejados hasta se podía distinguir la silueta de los barcos mercantes que llegaban desde lugares tan lejanos como China o Australia. Cuando llegué, no esperaba encontrarlo. Pensé que quizás habría decidido alejarse por unos días, procesar lo sucedido, pero ahí estaba, preparando café en la cocina como si fuera un domingo cualquiera. «Sabía que vendrías», me dijo, sirviéndome una taza sin preguntar. El aroma a café recién molido llenó la pequeña cocina. Siempre has sido la mediadora de la familia. Me senté en uno de los taburetes junto a la encimera. Lo que pasó ayer fue horrible, Roberto. No puedo creer que papá dijera eso. Mi hermano se encogió de hombros, pero pude ver el dolor tras ese gesto aparentemente despreocupado. Yo sí puedo creerlo. Lo conozco mejor que tú, Carmen. He vivido bajo su techo más tiempo. Era cierto. Mientras yo me había ido a estudiar, a Santiago a los 18 y nunca regresé a vivir en casa,
Roberto había permanecido en Valparaíso. Estudió arquitectura en la universidad local y solo se mudó cuando comenzó a trabajar en un estudio de diseño. Lucía me contó lo de la tía Sofía, dije después de un silencio. Roberto asintió. Papá tiene una lista muy clara de lo que considera correcto. Y todo lo que se sale de ahí simplemente no existe para él. ¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Por qué llevaste a David sabiendo cómo reaccionaría papá? Mi hermano dejó su taza sobre la encimera con un golpe más fuerte de lo necesario. ¿Por qué tengo que ser yo quien se esconda? ¿Por qué David tiene que quedar relegado como un secreto vergonzoso mientras las parejas de todos los demás son bienvenidas? Estoy cansado, Carmen. Cansado de fingir, de inventar excusas, de ser menos para que papá pueda sentirse cómodo. Sus palabras resonaron dentro de mí. Pensé en todas las veces que había modificado mis opiniones, mis decisiones, incluso mi forma de vestir para no decepcionar a mis padres, en cómo había elegido una carrera respetable en lugar de estudiar arte como siempre quise. Voy a hablar con él, dije finalmente. Roberto negó con la cabeza. No servirá de nada. Lo he intentado durante años. Tiene que entender que no puede simplemente borrar a las personas que ama porque no cumplen con sus expectativas. ¿Qué pasará cuando mis hijos crezcan y tomen decisiones que él no apruebe? ¿También los borrará de su vida? La expresión de Roberto cambió. Vi en sus ojos un destello de esperanza. Si alguien puede hacerlo entrar en razón, eres tú. Siempre fuiste su favorita. Esa frase me golpeó. Nunca me había considerado la favorita. Al contrario, siempre sentí que cargaba con el peso de ser la mayor, la que debía dar el ejemplo. Pero quizás Roberto tenía razón. Quizás papá me escucharía. Regresé a casa de mis padres con una determinación que no había sentido en años. La celebración del día anterior había dejado sus huellas. Platos sin lavar, botellas vacías, restos de torta que nadie había guardado. Era extraño ver ese desorden. Mamá siempre había sido obsesiva con la limpieza. La encontré en la cocina, limpiando, con movimientos mecánicos. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. ¿Dónde está papá?, pregunté sin rodeos. En el taller. No ha querido desayunar. El taller era el refugio de mi padre, un pequeño cobertizo en el patio trasero donde restauraba muebles antiguos. Era su pasatiempo desde que tengo memoria, y también el lugar donde se encerraba cuando algo lo perturbaba. Voy a hablar con él. Mi madre dejó de limpiar y me miró con esa expresión de resignación que tanto detestaba. Carmen, por favor. Ya bastante tenso estuvo todo ayer. Déjalo tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Después de lo que hizo? Echó a Roberto de su propia celebración, mamá. Lo desconoció como hijo frente a toda la familia. Tú no entiendes. Tu padre es de otra generación. Estas cosas son difíciles para él. ¿Y para Roberto no es difícil? ¿Para la tía Sofía no fue difícil cuando la apartaron de su propia familia? Mi madre palideció. ¿Quién te habló de Sofía? Lucía. Y no puedo creer que tú permitieras que papá la alejara así. Era tu hermana, mamá. No sabes lo que dices. Las cosas eran diferentes entonces. Las cosas siguen siendo iguales ahora si permitimos que papá siga comportándose así. Sin esperar respuesta, salí al patio. El taller de papá olía a barniz y a madera vieja. Lo encontré lijando una mecedora, con esa concentración absoluta que ponía en sus proyectos. Ni siquiera levantó la mirada cuando entré. Papá, tenemos que hablar. Siguió lijando como si no me hubiera escuchado. Lo que hiciste ayer con Roberto estuvo mal. Es tu hijo. No puedes simplemente borrarlo de tu vida porque no es como tú. ¿Quieres que sea? Finalmente, papá dejó la lija. Sus manos, cubiertas de polvo de madera, temblaban ligeramente. ¿Era la edad o la rabia contenida? No voy a discutir esto contigo, Carmen. Lo que sucede entre Roberto y yo es asunto nuestro. No, papá. Es asunto de toda la familia.
Cuando rechazas a Roberto, me rechazas a mí también, y a Lucía, y a tus nietos. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en qué les dirás a Mateo y Lucas cuando pregunten por qué no ven a su tío? Mi padre se levantó con dificultad. Por primera vez, me pareció realmente viejo. En mis tiempos, estas cosas no se hablaban, no se exhibían. Tus tiempos ya pasaron, papá, y mientras sigas aferrado a ellos te perderás el presente. Te perderás conocer a David, que hace feliz a tu hijo. Te perderás ver crecer a Roberto como el hombre increíble que es. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que aplauda algo que va contra todo lo que creo? Quiero que ames a tu hijo más de lo que amas tus creencias. Quiero que entiendas que tu forma de ver el mundo no es la única válida. Y sobre todo, quiero que dejes de castigar a las personas por ser quienes son. Mi padre me miró como si viera a una extraña. Quizás lo era, quizás la Carmen que él conocía, la que siempre buscaba su aprobación, había quedado atrás. ¿Sabes lo que le hiciste a la tía Sofía? Continué, sin darle tiempo a responder. La apartaste de su familia, la privaste de ver crecer a sus sobrinos, nos privaste a nosotros de conocerla. ¿Y todo por qué? ¿Porque amaba a alguien que tú no aprobabas? No metas a Sofía en esto. Son situaciones diferentes. No, papá. Es exactamente la misma situación, y si no lo entiendes, estás condenado a repetir el mismo error, solo que esta vez no voy a quedarme callada viendo cómo destruyes nuestra familia. Mi padre dejó escapar un suspiro cansado. Has cambiado, Carmen. Santiago te ha cambiado. No, papá. No fue Santiago. Fue darme cuenta de que el mundo es mucho más grande y diverso de lo que me enseñaste. Fue conocer a personas diferentes a mí y aprender a respetarlas. Fue convertirme en madre y entender que amar a alguien significa aceptarlo como es, no como quieres que sea. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. A través de la pequeña ventana del taller, podía ver a mis hijos jugando en el patio, con Miguel. Tan inocentes, tan ajenos al dolor que los adultos somos capaces de infligir en nombre de nuestras convicciones. Voy a volver a Santiago mañana, dije finalmente. Y me llevaré a los niños. No quiero que crezcan pensando que está bien excluir a las personas que amamos porque son diferentes. Cuando estés listo para aceptar a Roberto como es, con David incluido, llámame. Me di la vuelta para irme, pero la voz de mi padre me detuvo. No te vayas así, Carmen. Por favor. Había un quiebre en su voz que nunca antes había escuchado. Cuando lo miré, vi lágrimas en sus ojos. En 70 años, jamás había visto llorar a mi padre. El regreso a Santiago fue silencioso. Miguel condujo durante las 2 horas que separaban Valparaíso de la capital, mientras yo miraba por la ventana, perdida en mis pensamientos. Los gemelos se habían quedado dormidos en el asiento trasero, agotados después de una despedida tensa con los abuelos. Mamá había llorado, papá había permanecido callado, y Lucía me había abrazado con fuerza susurrando un gracias que me dio la certeza de haber hecho lo correcto, aunque doliera. El mundo siguió girando. Volví a mis clases en la universidad, a corregir ensayos sobre García Márquez y Borges, a discutir con alumnos que no habían leído los textos asignados. Miguel retomó su rutina en el hospital donde trabajaba como pediatra. Los niños volvieron, al jardín infantil, con sus historias sobre los cerros coloridos de la casa de los abuelos. La vida normal, o lo que parecía normal en la superficie. Pero algo había cambiado dentro de mí. Las palabras que había dicho en el taller de mi padre resonaban en mi cabeza. Amar a alguien significa aceptarlo como es, no como quieres que sea. Me preguntaba si realmente vivía según esa filosofía, o si solo la había usado como un arma contra mi padre. Las semanas pasaron. Roberto me llamaba casi a diario, contándome que había hablado con Lucía, que ella estaba intentando mediar, que papá seguía obstinado pero que mamá había comenzado a mostrar signos de rebeldía a su manera. Pequeñas cosas, como mencionar a Roberto durante la cena o dejar fotografías de él a la vista. Un jueves por la tarde,
Mientras corregía exámenes en mi oficina de la universidad, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido, con prefijo de Valparaíso. ¿Carmen Mendoza?, preguntó una voz femenina que no reconocí. Sí, soy yo. Soy Alejandra Rojas, del Hospital Carlos Van Buren. Llamo porque su padre, Ernesto Mendoza, ha sido ingresado esta mañana. El mundo. Se detuvo por un instante. Las palabras resonaron huecas, como si vinieran de muy lejos. ¿Qué le pasó?, logré preguntar, sintiendo la boca seca. Sufrió un accidente cerebrovascular. Está estable, pero los médicos consideran que la situación es delicada debido a su edad. No recuerdo bien lo que siguió. Sé que llamé a Miguel, que él se encargó de todo. Pidió días libres en el hospital, organizó quién cuidaría a los niños, hizo las maletas. 6 horas después, estábamos de regreso en Valparaíso, esta vez con el corazón encogido por un miedo que no me había permitido nombrar en voz alta. ¿Y si las últimas palabras que le había dicho a mi padre quedaban sin respuesta? En el Minnesota Hospital encontré a mi madre sentada en la sala de espera, con esa dignidad estoica que siempre ha tenido ante las crisis. Lucía estaba a su lado, pero no había rastro de Roberto. ¿Cómo está?, pregunté después de abrazarlas. Estable, respondió mi madre con voz cansada. Los médicos dicen que las próximas 48 horas son cruciales. Si no hay complicaciones, podría recuperarse, aunque probablemente necesite rehabilitación. Me senté junto a ellas, intentando procesar toda la información. ¿Le han avisado a Roberto? Lucía y mamá intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Está aquí, dijo finalmente Lucía. Está con papá ahora mismo. La sorpresa debió reflejarse en mi rostro porque mi madre añadió: fue el primero en llegar. Cuando lo llamé, dejó todo y vino directamente al hospital. Ha estado organizando todo con los médicos, llenando formularios, hablando con el seguro. Me quedé sin palabras. Roberto, a quien papá había repudiado hace apenas un mes, estaba ahora a su lado en el momento más vulnerable. ¿Y papá? ¿Está consciente? Va y viene, explicó Lucía. A veces parece reconocernos, otras veces mira al vacío. Los médicos dicen que es normal después de un ACV. En ese momento, Roberto salió de la habitación. Tenía los ojos enrojecidos y el cabello despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él muchas veces. «Hola, Carmen», me saludó con una sonrisa cansada. «Llegaste rápido». Nos abrazamos en silencio. No hacían falta palabras entre nosotros. «¿Cómo está?», pregunté cuando nos separamos. «Acaba de despertarse. Creo que te reconocería si entras ahora». Miré hacia la puerta de la habitación, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué le diría? ¿Cómo actuaría después de cómo nos habíamos despedido? «Ve», me animó Roberto. «Yo necesito un café, y mamá debería comer algo. La acompañaré a la cafetería». La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de los monitores que registraban las constantes vitales de mi padre. Parecía más pequeño en esa cama de hospital, conectado a tubos y cables. Su piel, normalmente bronceada por las horas que pasaba trabajando en el jardín, tenía ahora un tono ceniciento. Me acerqué despacio y tomé su mano. Estaba fría, pero sentí como sus dedos se movían ligeramente, reconociendo mi presencia. «Hola, papá», susurré. «Soy Carmen». Sus ojos se abrieron con esfuerzo. Me miró durante un largo momento, como si intentara ubicarme en su memoria. «Carmen», logró decir finalmente, con una voz ronca que apenas reconocí. «Sí, papá. Estoy aquí. Miguel y los niños también vinieron. Están fuera». Intentó asentir, pero el movimiento parecía causarle dolor. Un lado de su rostro estaba ligeramente caído.
evidencia del daño que el ACV había causado. Roberto, le murmuró con dificultad. También está aquí, papá. Ha estado contigo todo el tiempo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Nunca había visto a mi padre tan vulnerable, tan despojado de esa coraza de autoridad que siempre había sido su escudo. Lo siento, dijo con tanta dificultad que tuve que inclinarme para escucharlo. No supe qué responder. ¿Se disculpaba por lo de Roberto? ¿Por nuestra última conversación? ¿O era simplemente la confusión post-ACV? No te preocupes por eso ahora, papá. Tienes que descansar y recuperarte. Negó débilmente con la cabeza. No, necesito decirlo. Estaba equivocado. Su mano apretó la mía con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. La vida es corta. Esas palabras, tan simples y a la vez tan profundas, me golpearon como una revelación. La vida era corta, demasiado corta para desperdiciarla en prejuicios y rencores. Mi padre, siempre tan seguro de sus convicciones, parecía haberlo entendido ahora, frente a su propia mortalidad. Lo sé, papá, y estamos todos aquí, contigo. David, murmuró entonces, sorprendiéndome. David también. Sentí que algo se desataba dentro de mí, un nudo que no sabía que llevaba. ¿Quieres ver a David también? Asintió levemente. Familia. Salí de la habitación con el corazón latiendo fuerte. Roberto esperaba en el pasillo, con un café intacto entre las manos. Papá está preguntando por David, le dije sin preámbulos. La incredulidad en su rostro fue seguida por algo que no había visto en mucho tiempo. Esperanza. ¿Estás segura? Completamente, dijo Familia. Roberto me abrazó tan fuerte que casi me dejó sin aire. Cuando se separó, vi que lloraba sin disimulo. Voy a llamarlo. Está en casa, esperando noticias. Las siguientes horas fueron una montaña rusa emocional. David llegó, tímido al principio, pero se ganó a las enfermeras con su amabilidad y su disposición a ayudar. Los médicos confirmaron que papá estaba respondiendo bien al tratamiento, aunque el camino de recuperación sería largo. Lucía organizó turnos para que siempre hubiera alguien con él en el hospital. Yo me encargué de hablar con la universidad para extender mi ausencia. Esa noche, mientras todos dormitaban en la sala de espera, Miguel con los gemelos acurrucados contra su pecho, Lucía en un incómodo sillón, mamá recostada sobre el hombro de Roberto. David se acercó a mí con 2 vasos de café de máquina. Gracias, dije aceptando el café. Por estar aquí, quiero decir. Sé que no ha sido fácil con mi familia. David sonrió con esa calidez que seguramente había conquistado a mi hermano. Roberto es mi familia, y por extensión, ustedes también lo son, incluso si ha costado que lo entiendan. Mi padre lo entiende ahora, respondí. A veces necesitamos tocar fondo para ver lo que realmente importa. David asintió pensativo. ¿Sabes? En mi familia pasó algo similar. Mi padre no me habló durante 3 años cuando les dije que era gay. Ahora jugamos dominó todos los domingos, y me pregunta constantemente cuándo Roberto y yo vamos a adoptar. Su comentario me hizo sonreír. Había esperanza entonces. Las personas podían cambiar. Los corazones podían abrirse. Las heridas podían sanar. Creo que las familias son como esos muebles que restaura mi padre, reflexioné. A veces hay que lijarlas hasta lo más profundo para quitar las capas de barniz viejo y ver la madera auténtica debajo. David levantó su vaso de café en un brindis silencioso. Por las restauraciones familiares, entonces. Por las restauraciones. Repetí, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que, a pesar del dolor y la incertidumbre, estábamos en el camino correcto. Los siguientes días transcurrieron entre el hospital y la casa de mis padres. Miguel tuvo que volver a Santiago por su trabajo, llevándose a los gemelos con él, pero yo me quedé en Valparaíso. La universidad me concedió un permiso especial.
Ser hija de un profesor emérito tenía sus ventajas, supongo. Papá mejoraba, lentamente. Al principio, solo podía mantenerse despierto durante breves periodos, pero con cada día que pasaba, esos momentos se alargaban. Su habla seguía siendo difícil de entender, arrastrada por la parálisis parcial del lado izquierdo de su rostro, pero su mente parecía cada vez más lúcida. Los médicos hablaban de neuroplasticidad y rehabilitación intensiva, términos que Roberto investigaba en Internet y luego nos explicaba en la cafetería del hospital, convertido de pronto en nuestro experto familiar en accidentes cerebrovasculares. Lo más sorprendente era ver cómo David se había integrado en nuestra rutina. Llegaba cada tarde después de su trabajo como arquitecto, siempre con algo para todos: revistas para mamá, crucigramas para Lucía, algún dulce típico de Valparaíso para mí. Papá traía audiolibros, algo que ninguno de nosotros había pensado. La vista puede cansarse cuando estás todo el día mirando las mismas 4 paredes, explicó. Pero escuchar una buena historia puede transportarte a otro lugar. La primera vez que instaló los auriculares a papá y puso una grabación de 100 años de soledad, vi algo que jamás hubiera esperado. Mi padre le tomó la mano a David y la apretó en un gesto de gratitud. Fue breve, apenas un instante, pero suficiente para que las lágrimas asomaran a los ojos de Roberto, que observaba desde la puerta. Una semana después del ingreso, los médicos anunciaron que papá podía volver a casa, aunque necesitaría cuidados constantes y terapia de rehabilitación. Comenzó entonces una nueva fase en nuestra vida familiar. La casa de mis padres, siempre ordenada y tranquila, se convirtió en un ir y venir de terapeutas, enfermeras y equipos médicos. Mamá, acostumbrada a manejar todo a su manera, tuvo que ceder el control. Y para mi sorpresa, fue Roberto quien tomó las riendas de la situación. Organizó horarios, contrató al personal adecuado, adaptó la casa para que papá pudiera moverse con su nueva silla de ruedas. Incluso convenció a su jefe para trabajar desde casa 3 días a la semana, instalándose en el antiguo estudio de papá con su ordenador y sus planos. Nunca pensé que mi hermano tuviera tanta capacidad organizativa, le comenté a Lucía. Una tarde mientras preparábamos la cena. Mi hermana sonrió, cortando zanahorias con precisión. Siempre la tuvo. ¿No recuerdas cómo organizaba nuestras excursiones al cerro cuando éramos niños? Roberto siempre fue el planificador de la familia, solo que papá nunca lo dejó mostrar esa parte de sí mismo. Era cierto. Para papá, Roberto siempre había sido el sensible, el soñador, etiquetas que en su vocabulario equivalían a poco práctico. Ahora, viéndolo gestionar crisis médicas y negociar con el seguro de salud, me preguntaba cuántas otras facetas de mi hermano habíamos pasado por alto todos estos años. Una mañana, mientras ayudaba a papá con sus ejercicios de fisioterapia, me atreví a preguntarle por qué había pedido ver a David en el hospital. Cuando pensé que iba a morir, dijo con esa nueva forma de hablar, pausada que tenía ahora. Vi toda mi vida como una película rápida y me di cuenta de que mis recuerdos más felices eran con ustedes, con mi familia. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Entonces pensé, ¿por qué estoy alejando a mi propio hijo? ¿Por qué estoy repitiendo lo que hice con Sofía? ¿Has pensado en contactar con la tía Sofía?, pregunté, aprovechando la apertura. Papá asintió lentamente. Le pedí a tu madre que la buscara, pero han pasado tantos años. No sabemos si querrá vernos. Yo puedo intentar encontrarla, me ofrecí. Ahora con Internet es más fácil localizar a las personas. Me gustaría pedirle perdón antes de morir. No vas a morirte, papá, le aseguré, aunque ambos sabíamos que la muerte era ahora una presencia más cercana de lo que habíamos imaginado. Tienes que conocer mejor a David, ver crecer a los gemelos, reconciliarte con la tía Sofía. Tienes muchas cosas pendientes.
Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Siempre fuiste la optimista de la familia. Lo heredé de mamá, respondí, aunque en realidad nunca había considerado a mi madre especialmente optimista. Pragmática sí, resiliente, sin duda. Pero el optimismo no era una cualidad que asociara con Elena Mendoza. Sin embargo, en las semanas siguientes, vi a mi madre transformarse. La mujer que siempre había vivido a la sombra de las decisiones de mi padre, empezó a tomar las suyas propias. Decidió que el dormitorio principal, ubicado en la segunda planta, era impracticable para papá, así que transformó el antiguo comedor de visitas en un dormitorio accesible. Cuando papá protestó, ella simplemente respondió: «No me interesa tu opinión, Ernesto. Esto es lo práctico y punto». Vi a mi padre abrir la boca, probablemente para replicar como hubiera hecho antes, pero luego la cerró y asintió. Algo había cambiado en el equilibrio de poder de mis padres, y creo que ambos estaban descubriendo que no era necesariamente algo malo. Una tarde, mientras Roberto y yo revisábamos viejos álbumes de fotos en busca de alguna imagen de la tía, Sofía que pudiera ayudarnos a localizarla, encontramos una fotografía que ninguno de los dos recordaba haber visto antes. Mostraba a papá, mucho más joven, con el brazo alrededor de una mujer de pelo corto y sonrisa amplia, que se parecía asombrosamente a mamá. ¿Es ella?, preguntó Roberto. Llevamos la fotografía a mamá, que estaba tejiendo junto a la ventana del salón. Sus manos se detuvieron cuando vio la imagen. «¿Dónde encontraron esto?», preguntó con una voz que intentaba sonar casual, pero no lo conseguía. «En el álbum azul, el de las vacaciones en Viña del Mar», respondió Roberto. «¿Es la tía Sofía?». Mamá asintió, pasando los dedos por el borde desgastado de la fotografía. Fue el último verano que pasamos todos juntos, antes de que conociera a Laura. ¿Laura era su pareja?, pregunté. Sí. Era profesora de matemáticas en el colegio donde Sofía daba clases de arte. Se conocieron durante un proyecto interdisciplinario. Una sonrisa nostálgica apareció en el rostro de mamá. Sofía estaba tan emocionada cuando nos la presentó, nunca la había visto tan feliz. Pero tu padre... Su voz se apagó, pero no hacía falta que terminara la frase. Conocíamos demasiado bien la reacción de papá ante lo que consideraba inaceptable. ¿Sabes dónde está ahora?, preguntó Roberto. La última vez que supe de ella, vivía en Concepción, pero eso fue hace más de 15 años. Mamá nos miró con una expresión que no supe descifrar. ¿De verdad creen que podríamos encontrarla? Podemos intentarlo, respondí. Si está en alguna red social, o si Laura y ella siguen juntas y tienen algún negocio. Les agradecería mucho que lo intentaran, dijo mamá con una voz que ya no intentaba ocultar la emoción. Siempre fuimos muy unidas antes de todo esto. Era mi única hermana. Esa noche, después de que papá se durmiera, mamá se sentó conmigo en la cocina. Mientras compartíamos un mate, me contó historias sobre la tía Sofía que nunca había escuchado. Cómo le había enseñado a andar en bicicleta. Cómo habían ahorrado juntas para comprar su primer televisor. Cómo Sofía había sido quien la animó a abrir la librería cuando todos le decían que era una locura. ¿Por qué nunca nos hablaste de ella?, me le pregunté. Mamá suspiró, mirando el vapor que ascendía de su taza. Al principio, porque tu padre me lo prohibió. Después, supongo que por cobardía. Era más fácil seguir como si nunca hubiera existido que enfrentar el dolor de Mona sin haberla perdido. Y con el tiempo, se convirtió en un hábito, ese silencio. Pero nunca la olvidaste. No. Hay personas que no se pueden olvidar, Carmen. Solo se aprende a vivir con su ausencia. Encontrar a la tía Sofía resultó más fácil de lo que esperábamos. Roberto, con su recién descubierta eficiencia, contrató a un investigador privado que localizó a Sofía Vidal en menos de una semana. Efectivamente vivía en Concepción,
donde dirigía una pequeña galería de arte junto con Laura, su pareja desde hacía más de 20 años. Tenían una casa cerca del mar, 2 perros rescatados y, según descubrimos, Sofía daba clases de pintura a niños con necesidades especiales los fines de semana. Parece que ha tenido una buena vida, comenté a Roberto mientras revisábamos el informe del investigador. A pesar de nosotros, respondió mi hermano con amargura. El siguiente paso era el más difícil, contactarla. ¿Cómo te acercas a alguien a quien tu familia rechazó 2 décadas atrás? ¿Qué palabras pueden reparar ese tipo de herida? Después de muchas discusiones, decidimos que sería yo quien haría la primera llamada. Como la mayor de los hermanos, pero sin haber estado directamente involucrada en el conflicto original por ser demasiado pequeña entonces, parecía la opción menos amenazadora. Con el corazón latiendo fuertemente, marqué el número que aparecía en el informe. Sonó 3 veces antes de que una voz femenina y enérgica contestara. Galería Arcoíris. Buenas tardes. ¿Hablo con Sofía Vidal? Pregunté sintiendo la boca seca. No, soy Laura. Sofía está dando una clase en este momento. ¿Puedo ayudarte? ¿En algo? Laura, la mujer por quien mi tía había sido expulsada de nuestra familia. Su voz sonaba cálida, ligeramente ronca, como si hubiera pasado muchos años enseñando o dando discursos. Mi nombre es Carmen Mendoza. Soy la sobrina de Sofía, la hija de Elena. Un silencio tan denso que casi podía tocarse se instaló al otro lado de la línea. Cuando Laura volvió a hablar, su tono había cambiado sutilmente. Carmen, Sofía me ha hablado de ti. Eras muy pequeña la última vez que te vio. Tenía 10 años, confirmé. Ahora tengo 32, y 2 hijos propios. El tiempo pasa para todos, dijo Laura, y percibí una nota de cautela en su voz. ¿Puedo preguntar a qué se debe esta llamada después de tanto tiempo? Le expliqué brevemente la situación. El ACV de papá, su cambio de actitud, nuestro deseo de reparar el daño causado. Mientras hablaba, me di cuenta de lo insuficientes que sonaban mis palabras. ¿Cómo resumir 2 décadas de ausencia en una llamada telefónica? Entiendo, dijo Laura cuando terminé. Hablaré con Sofía esta noche y si ella está de acuerdo te llamaré mañana. ¿Te parece bien? Acepté, por supuesto. ¿Qué otra opción tenía? No podíamos forzar a la tía Sofía a recibirnos, a perdonarnos. El perdón, como el respeto, no se exige, se gana. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Daba vueltas en la cama de mi antigua habitación, pensando en todas las posibles reacciones de la tía Sofía. ¿Y si se negaba a vernos? ¿Y si el rencor había echado raíces tan profundas que ya no había espacio para el perdón? O, peor aún, ¿y si nos recibía solo por lástima hacia un hombre enfermo? A la mañana siguiente, el teléfono sonó a las 9 en punto. Era Laura de nuevo. Carmen, he hablado con Sofía. Está dispuesta a reunirse con ustedes. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Eso es maravilloso. Podemos ir a Concepción cuando ella lo considere conveniente. De hecho, dijo Laura, Sofía prefiere que sea en Valparaíso. Dice que tiene sentido poético volver al lugar donde comenzó todo. Acordamos que vendrían el fin de semana siguiente. 5 días que se me hicieron eternos. Mamá estaba tan nerviosa que reorganizó toda la casa, cocinó más de lo necesario y cambió 3 veces la disposición de los muebles en el salón. Papá, que seguía teniendo dificultades para expresarse, parecía sumido en sus pensamientos, observándonos ir y venir con una expresión indescifrable en su rostro parcialmente paralizado. El sábado amaneció despejado, uno de esos días perfectos de Valparaíso en que el cielo azul hace que los colores de las casas en los cerros parezcan más intensos. Roberto llegó temprano con David, ambos cargados de flores para la mesa y pasteles de la mejor pastelería de la ciudad. Lucía había peinado y vestido a papá como si fuera a una ceremonia importante.
Incluso los gemelos estaban inusualmente tranquilos, como si intuyeran la trascendencia del momento. A las 11 en punto, el timbre sonó. Fue mamá quien abrió la puerta. Desde donde yo estaba, en el salón junto a papá, no podía ver la entrada, pero escuché un sollozo ahogado y luego un largo silencio que imaginé lleno de abrazos y lágrimas contenidas. Cuando finalmente entraron al salón, tuve que contener la respiración. La tía Sofía era la viva imagen de mi madre, pero con 20 años menos. El mismo rostro ovalado, los mismos ojos grandes y expresivos, pero su cabello, que mamá siempre había mantenido, largo y recogido en un moño, estaba cortado muy corto y completamente blanco, dándole un aspecto moderno y distinguido. A su lado, Laura era más alta, con ese tipo de belleza que mejora con la edad, como ciertas actrices de cine clásico. «Sofía», murmuró papá desde su silla de ruedas. Su voz sonó más clara de lo habitual, como si hubiera estado ensayando esa única palabra durante días. Mi tía se acercó lentamente. No había hostilidad en su rostro, pero tampoco la efusividad que había mostrado con mamá. Se detuvo frente a la silla de ruedas y miró a mi padre directamente a los ojos. «Ernesto», dijo simplemente, «has envejecido». «Tú no», respondió él, y por primera vez desde su ACV vi una sonrisa genuina iluminar su rostro. «Sigues siendo igual de impertinente». Algo se rompió entonces. La tensión que flotaba en el aire se disipó como niebla, bajo el sol. Sofía se inclinó y abrazó a mi padre, que respondió con su brazo derecho, el único que podía mover con facilidad. El almuerzo que siguió fue extraño y maravilloso a la vez. Había una mezcla de nostalgia y descubrimiento, como si estuviéramos conociendo a una persona nueva que, al mismo tiempo, nos resultaba extrañamente familiar. Sofía nos habló de su vida en Concepción, de la galería que había fundado con Laura, de sus clases de arte para niños. Laura nos mostró fotos de sus viajes por Sudamérica y Europa. Nos enteramos de que tenían una hija adoptiva, Mariana, que estudiaba medicina en Santiago y que, técnicamente, era nuestra prima, aunque nunca la hubiéramos conocido. «Deberías conocerla, Roberto», dijo Sofía mientras servía más vino. «Está haciendo una investigación sobre terapias psicológicas para personas LGBT que han sufrido rechazo familiar. Tu experiencia podría serle útil». Roberto pareció sorprendido. «¿Le has hablado de nosotros?» «Por supuesto», respondió. Sofía con naturalidad. «Eres su familia, aunque no os conozcáis aún. Siempre le he contado historias sobre su tía Elena y sus primos en Valparaíso». «¿Historias buenas?», preguntó Lucía con cierta aprensión. Sofía intercambió una mirada con Laura antes de responder. «Historias verdaderas, con sus luces y sus sombras. Nunca he creído en presentar una versión edulcorada de la realidad, pero siempre le he dicho que las personas pueden cambiar, que los corazones pueden abrirse». «¿Incluso después de lo que te hicimos?», preguntó mamá con voz temblorosa. «No me hiciste nada, Elena», respondió Sofía, tomando la mano de mi madre. «Fuiste tan víctima como yo de un sistema que nos enseñó que el amor tiene que seguir ciertas reglas para ser válido». Sus ojos se desviaron hacia papá, que había permanecido en silencio, escuchando atentamente. «Sí te hice daño», dijo, él con esfuerzo. «Te aparté de tu familia. Te negué a tus sobrinos. Por orgullo. Por miedo. Lo siento». Eran las palabras que todos habíamos estado esperando, pero que no nos atrevíamos a esperar realmente. El perdón es un regalo, no un derecho, y papá lo sabía. Sofía se levantó y se acercó a él. Se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. ¿Sabes qué es? Lo más irónico, Ernesto. Que al intentar proteger a tu familia de lo que considerabas una anomalía, una amenaza, acabaste haciéndole más daño que cualquier diferencia podría haber causado. Lo sé,
admitió papá. Ahora lo sé. Pero has cambiado, continuó Sofía. Puedo verlo. Y si hay algo que he aprendido en mis clases con niños especiales, es que nunca es tarde para aprender, para crecer, para transformarse. Se inclinó y besó la frente de mi padre, un gesto tan inesperado y a la vez tan natural que sentí lágrimas en mis ojos. La tarde continuó entre anécdotas, risas y algunas lágrimas. Los gemelos se encariñaron inmediatamente con la tía Sofía, que les enseñó a hacer figuras de papel mientras Laura les contaba historias de sus viajes por la Patagonia. David y Roberto compartieron con ella su deseo de adoptar, y Sofía les ofreció su ayuda para navegar el complicado sistema de adopción chileno que ella y Laura conocían tan bien. Cuando llegó la hora de despedirse, la tía Sofía nos sorprendió con una invitación. El próximo mes es el 20º aniversario de Laura y mío. Haremos una celebración en nuestra casa de Concepción. Nos gustaría que toda la familia estuviera allí. Mamá miró a papá, buscando su reacción. Para sorpresa de todos, fue él quien respondió primero. Allí estaremos, si logro que esta silla de ruedas entre en el coche. El viaje a Concepción, un mes después, fue toda una odisea logística. Roberto alquiló una furgoneta adaptada para que papá pudiera viajar cómodamente en su silla de ruedas. Mamá preparó suficiente comida para alimentar a un regimiento, a pesar de que la tía Sofía había insistido en que no lleváramos nada. Lucía se encargó del regalo, un álbum que había confeccionado con fotografías familiares, incluyendo las pocas en las que aparecía Sofía y que habían sobrevivido a la purga que papá ordenó años atrás. ¿Crees que les gustará?, preguntó Lucía, mordiéndose el labio mientras me mostraba el álbum la noche anterior al viaje. Es perfecto, le aseguré. Es exactamente lo que necesitan. Recuperar esa parte de su historia que les fue arrebatada. Concepción nos recibió, con un clima típico del sur chileno, una llovizna fina que no llegaba a ser molesta, pero que cubría todo con un brillo plateado. La casa de la tía Sofía y Laura estaba en las afueras, cerca de la playa de Penco. Era una construcción moderna, toda de madera y cristal, que parecía fundirse con el paisaje costero. En el jardín, decorado con esculturas que supuse serían obra de la tía Sofía, nos esperaba una carpa blanca con mesas dispuestas para la celebración. Laura nos recibió en la puerta, elegante con un traje azul marino. Llegaron. Sofía está terminando de arreglarse. Ya saben cómo son los artistas, siempre con la cabeza en las nubes y sin noción del tiempo. Nos condujo al interior, donde cada rincón revelaba el espíritu creativo de sus habitantes. Cuadros, vibrantes en las paredes, muebles de diseño que parecían sacados de una revista, libros apilados en estanterías que llegaban hasta el techo. Era el tipo de casa que invita a quedarse, a explorar, a descubrir historias en cada objeto. Mientras Roberto y David ayudaban a papá a instalarse cómodamente en el salón, noté a una joven que nos observaba desde la cocina. Tendría unos 25 años, con el pelo negro recogido en una coleta alta y unos ojos que me recordaron inmediatamente a los de la tía Sofía. «Tú debes ser Mariana», dije, acercándome con una sonrisa. «Y tú eres Carmen», respondió ella, devolviéndome la sonrisa con cierta timidez. «La profesora universitaria que vive en Santiago y tiene gemelos. Veo que la tía Sofía te ha hablado de mí, de todos vosotros, aunque siempre pensé que eran más personajes de un cuento que personas reales». Hizo una pausa, observando a mi familia dispersa por el salón. «Es extraño finalmente conoceros, como encontrarse con los protagonistas de un libro que has leído toda tu vida». «¿Un libro con final feliz o triste?», pregunté, genuinamente curiosa sobre cómo nos habría retratado la tía Sofía todos estos años. Mariana pareció reflexionar. «Un libro que aún se está escribiendo, supongo. Las mamás siempre me dijeron que las historias más interesantes son las que permiten segundas oportunidades». En ese momento, la tía Sofía apareció en lo alto de la escalera. Llevaba un vestido sencillo color crema que contrastaba con su pelo blanco.
A su lado, para mi sorpresa, estaba mamá, que debía haber subido a ayudarla a arreglarse. Verlas juntas, tan parecidas y a la vez tan distintas, me hizo pensar en caminos paralelos, en vidas que podrían haber sido y no fueron. La celebración fue íntima pero alegre. Además de nosotros, asistieron algunos amigos cercanos de Sofía y Laura, colegas de la Galería de Arte y del colegio donde Laura daba clases de literatura. Entre ellos había una pareja mayor, Javier y Antonio, que según nos contaron, llevaban juntos más de 40 años, y habían sido el apoyo de Sofía y Laura cuando comenzaron su relación. En esos tiempos no era fácil, explicó Javier mientras compartíamos una copa de vino chileno. Ser gay en Chile durante la dictadura y después era vivir con miedo constante. Fuimos afortunados de encontrarnos y de crear nuestra propia familia cuando la biológica nos dio la espalda. Miré a papá, que escuchaba atentamente desde 1900 en su silla de ruedas. ¿Estaría pensando en cómo había sido parte de ese rechazo, de ese dolor? O quizás en cómo podría haber sido diferente si hubiera tenido la mente más abierta, el corazón más comprensivo. Después de la cena, Laura propuso un brindis. Alzó su copa y miró directamente a Sofía. Por 20 años de amor, de arte, de construcción conjunta. Por la familia que elegimos y por la que, contra todo pronóstico, ha vuelto a nosotras. Todos brindamos emocionados, pero la sorpresa vino cuando papá pidió hablar. Su voz seguía siendo difícil de entender, pero había mejorado considerablemente con la terapia. «Quisiera decir algo», comenzó, y Roberto se acercó para ayudarlo a sostener la copa. «Hace muchos años, cometí el error más grande de mi vida. Confundí el amor con la obediencia. Pensé que amar a alguien significaba que debían ser como yo quería que fueran. Me equivoqué». Hizo una pausa para recuperar el aliento. Nadie habló. Nadie se movió. Hoy estoy aquí, gracias a la generosidad de Sofía y Laura. Han abierto su casa y sus corazones a un viejo terco que no lo merece. Y veo algo que antes no podía ver, que el amor, el verdadero amor, no pone condiciones. Vi a la tía Sofía llevarse una mano a los ojos para secar una lágrima. Laura la abrazó por los hombros. Por eso, continuó papá, quiero proponer un brindis diferente. Por el perdón, que es el regalo más valioso, que podemos dar y recibir. Y por la familia, toda la familia, en sus múltiples formas y colores. Hubo un momento de silencio cargado de emoción, y luego todos alzamos nuestras copas. Por la familia, repetimos al unísono. Más tarde, mientras los invitados bailaban en el jardín bajo las luces que Roberto y David habían colgado entre los árboles, me senté junto a papá, que observaba la escena con expresión serena. ¿Estás cansado?, le pregunté. Podemos llevarte a descansar si quieres. Negó con la cabeza. Quiero ver esto, quiero recordarlo. Ha sido un día hermoso, comenté. Un día que casi me pierdo por obstinación. Su mirada se posó en Roberto y David que bailaban lentamente bajo las luces. ¿Sabes una cosa, Carmen? Siempre pensé que tenía todas las respuestas, que sabía qué era lo correcto, lo normal, lo aceptable. Ahora me doy cuenta de que apenas estaba haciendo las preguntas correctas. Puse mi mano sobre la suya, sintiendo las venas marcadas bajo la piel fina, los nudillos hinchados por la artritis. Manos que habían trabajado duro, que habían sostenido a una familia, que a veces habían golpeado la mesa con autoridad incuestionable. Manos que ahora temblaban ligeramente, no solo por la enfermedad, sino por la emoción. Nunca es tarde para aprender, papá, le dije, repitiendo las palabras que la tía Sofía había usado en su visita a Valparaíso. No, concordó él, pero hubiera preferido no necesitar un ACV para entenderlo. Nos quedamos en silencio,
contemplando a nuestra familia extendida. Mamá charlaba animadamente con Laura y sus amigos. Lucía había congeniado con Mariana, y ambas estaban sentadas en un rincón del jardín, compartiendo lo que parecían ser confidencias de primas que se conocen de toda la vida. Los gemelos correteaban con los perros de Sofía y Laura, riendo con esa libertad despreocupada que solo tienen los niños. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, preguntó papá de repente. ¿Qué? Aceptar que fui yo quien se perdió tantos años, tantos momentos, que no volverán. Pero estás aquí ahora, le recordé, y hay muchos momentos por delante. Me miró con una sonrisa triste. Siempre tan optimista, como tu madre, aunque ella lo disimule mejor. Un par de horas después, cuando la celebración comenzaba a apagarse y los invitados se despedían, la tía Sofía se acercó a nosotros con un paquete en las manos. «Tengo algo para ti, Ernesto», dijo, entregándoselo a papá. Papá desenvolvió el paquete con manos temblorosas. Era un cuadro pequeño, un retrato familiar donde aparecíamos todos: papá, mamá, Roberto, Lucía, yo, Miguel, los gemelos, David, la tía Sofía, Laura y Mariana. Una familia completa, sin ausencias, sin silencios. Lo pinté estas últimas semanas, explicó Sofía, para que lo tengas en casa y nunca olvides que la familia es como un cuadro. A veces necesita nuevos trazos, nuevos colores, incluso borrar y volver a empezar. Pero siempre está ahí, esperando a ser completado. Papá no pudo responder. Las lágrimas, que antes de su enfermedad jamás habría permitido que nadie viera, corrían libremente por su rostro. Tomó la mano de Sofía y la besó con reverencia. Esa noche, mientras todos dormíamos bajo el mismo techo por primera vez en décadas, pensé en los giros inesperados de la vida, en cómo a veces necesitamos perder algo, la salud, la seguridad, las certezas, para valorar lo que realmente importa, en cómo el miedo puede alejarnos de quienes amamos, y cómo el amor, cuando es genuino, encuentra siempre el camino de regreso. A la mañana siguiente, desayunamos todos juntos en la terraza con vista al mar. El aire salado, el sonido de las cintas olas, las risas de los niños creaban una atmósfera de armonía que parecía irreal después de tantos años de silencios y ausencias. Deberíamos hacer esto más a menudo, sugirió mamá mientras servía café. Reunirnos, todos juntos. Podrían venir para Navidad, propuso Laura. Tenemos espacio de sobra, y a Mariana le encantaría. O podríamos turnarnos, añadió Roberto. Un año aquí, otro en Valparaíso, otro en Santiago. Una tradición familiar, concluyó Lucía con una sonrisa. Miré a papá, que observaba el intercambio con expresión serena. Sus ojos se encontraron con los míos y asintió levemente, como confirmando algo que ambos sabíamos. Este no era un final, sino un nuevo comienzo. Un lienzo en blanco donde cada uno de nosotros, con nuestras diferencias y similitudes, podíamos contribuir a crear algo hermoso.